noche un gran amigo junto con su esposa. Él es el doctor Javier Campos Carrillo. Gracias. Gracias, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios por esa oportunidad que nos da de estar en este lugar escuchando su palabra. Padre, te damos gracias por tu fidelidad y misericordia de cada día hacia nosotros. Cada día nos hablas, cada día nos buscas, cada día te interesas en nosotros. Señor, ayúdanos a interesarnos en ti y en tu obra, así como tú te interesas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno. ¿Recuerdas quién hizo esta pregunta? Éxodo capítulo 2, versículo 11. Ahí está la respuesta a esa pregunta que les voy a hacer. Pero bueno, dice: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Bueno, ya les dije dónde estaba. ¿Quién está preguntando a quién? ¿Un hebreo a quién? A Moisés, ¿verdad? Vamos a hacer otra pregunta. Éxodo 14:11. Éxodo 14:11. Está bueno, ¿no? Así, que así hicieran los exámenes, ¿no? Que nos dieran la respuesta y nada más para que la buscáramos. Y después nos hicieran la pregunta. Bueno, Éxodo 14:11. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? ¿Quién a quién? El pueblo de Israel a Moisés, ¿verdad? Pero bueno, una más. Éxodo 17:3. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Bueno, ¿quién? Los mismos al mismo, ¿verdad? Yo quiero preguntarte, ¿cuántos habían muerto de sed cuando le reclamaron a Moisés que tenían sed? ¿Cuántos entre los niños, porque llevaban niños, ¿verdad? ¿Cuántos estaban ya deshidratados? ¿Ninguno? Bueno, ¿cuántos habían desfallecido por falta de comida? Ninguno. Fíjate, sin agua, según los estudios que se han hecho, y si una persona alcanza a vivir 3 días sin agua, sin tomar agua, y sin comida 5. ¿Llevaban más de este tiempo? ¿1 año o 2 años sin tomar agua? No. Entonces, eran justificables sus reclamos a Dios del pueblo de Israel. No, ¿verdad? Bueno, ¿cuántos se le murieron a Dios en el desierto de sed? ¿Cuántos durante los 40 años que estuvieron en el desierto, cuántos se le murieron de hambre? ¿Cuántos se quedaron sin ropa y sin vestido, sin zapatos? Ninguno, ¿verdad?
Dios cumplió supliendo sus necesidades básicas. Sí. Ahora, ¿por qué Dios llevó a Israel por el desierto? ¿Por qué Dios llevó a Israel por el desierto? Fíjate, Israel, ¿qué era de Dios? Su pueblo, ¿no? Israel era su pueblo. ¿No tenía Dios el derecho de llevarlos por donde Él quisiera? Pero fíjate, ¿Dios los llevó por el camino más difícil? No. Éxodo 13. Versículo 17. Dice, Éxodo 13, versículo 17. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodeara por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, dice el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente los visitará y harán subir mis huesos de aquí con ustedes. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y fíjate, dice, y Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Una pregunta. Bueno, puras preguntas, ¿verdad? Pero bueno, también puras respuestas, ¿verdad? Bueno, hablando de preguntas, ¿por qué el pueblo de Israel le hacían estos reclamos a Moisés y a Dios? ¿Qué era lo que estaba viendo Israel? Israel estaba viendo el Mar Rojo, veía a los egipcios que venían persiguiéndolos, veían sus necesidades, su hambre, su sed, sus circunstancias, pero fíjate, no veían a Dios. ¿O sí? ¿Cuánta fe necesitaba Israel o el pueblo de Israel para ver a Dios? ¿Necesitaba fe? Pues no. ¿Qué necesitaba? Al menos sentido común, ¿verdad? ¿Qué es sentido común? Es una facultad de juzgar razonablemente las cosas. Dice, para darse cuenta que iba con ellos Dios, ¿verdad? ¿Dios iba con ellos? Entonces, bueno, ¿por qué les decía sentido común? Era común o normal que hubiera nubes, ahora sí en el desierto, llevando a la gente para que no se deshidratara. Era normal que hubiera columnas de fuego en la noche para guiar a los que andaban en el desierto. No. Entonces, ¿Dios estaba con ellos? Sí, ¿verdad? Dios estaba con ellos. Para Dios, ¿qué era Israel? Su pueblo, ¿verdad? Pero, ¿cómo consideraba Dios el pueblo de Israel? ¿Cómo consideraba Dios al pueblo de Israel? Perdón, al revés. El pueblo de Israel a Dios. ¿Cómo lo consideraba? ¿Por qué cambiaban de un momento a otro su estado de ánimo? ¿Considerarían a Dios como su Salvador? Pues, en parte no. ¿Por qué? Porque los había sacado de Egipto. Pero Israel consideraba a Dios su Señor, su dueño. No, no, ¿verdad?
¿Qué pensaban ellos más bien? Que Dios tenía que servirles, ¿verdad? Fíjense, me encontré bueno, ¿qué no se encuentra uno en la Biblia, verdad? Respuesta para todo. Vamos a ver rápidamente Éxodo 7:16. Andamos ahí cerquita, ¿verdad? Algo que, en lo que me percaté. ¿Qué fue lo que dijo, lo que le envió a decir Dios a Faraón respecto a Egipto? Respecto a Israel. Fíjense. En capítulo 7 de Éxodo, en el versículo 16, dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿Cuántas veces repitió esta orden Dios? En el siguiente capítulo, capítulo 8, versículo 1, otra vez dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Sirvan dos, ¿verdad? 3, capítulo 9 de Éxodo, versículo 1. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Otra más. El versículo 13 de ese mismo capítulo 9. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. El capítulo 10, en el versículo 3. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Qué quería Dios que hiciera Israel? Si buscamos, vamos a encontrar otra cita al respecto. Entonces, Dios sacó de Egipto a Israel. ¿Para qué? Para que les sirviera. Sin embargo, Israel, ¿qué pensaba? Que Dios los había sacado de vacaciones, ¿verdad? Que no había cumplido con los derechos que tenían ellos, ¿no? De tomar agua y de comer y de tantas cosas, ¿no? Y bueno, entonces hay duda de lo que era de lo que Dios iba a hacer o debería hacer para Israel, su Señor y Salvador. No, ¿verdad? Ok. ¿Confiaban en Dios? ¿Le obedecían? Bueno, a propósito de creerle y obedecerle, el título de la conferencia es: ¿cuántas veces le has preguntado? ¿Cuántas veces le has preguntado o has dicho: ¿quieres matarme como mataste al egipcio? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para hacernos morir? ¿Cuántas veces le has dicho? Vamos a Éxodo 16:3. Fíjate, dice: ojalá hubiéramos muerto por mano de Dios en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Es verdad eso? Pues yo dudo que realmente tuvieran esas ollas de carne, ¿no? Como dicen ellos. ¿Qué es lo que querían hacer? ¿Regresarse a Egipto para qué? ¿Para que les sirvieran su comida? ¿Qué hacía Israel en Egipto? ¿Qué creen que traje?
Perdón. No son los originales de Egipto, pero tampoco son piratas. ¿A qué se regresaría Israel a Egipto? ¿Mande? ¿A hacer qué? Ladrillos, ¿verdad? Gracias. Yo creo que los... No, para que no se nos olviden. Bueno, uno de este lado y el otro del otro lado mejor. Aquí de este lado, ¿verdad? Para que también... Para que no se nos olvide. ¿Cuántas veces le hemos reclamado a Dios? ¿Cuántas veces hemos visto lo que está pasando y no vemos lo que Dios hace? ¿Cuántas veces estamos viendo nuestras necesidades, ¿Cuántas veces estamos viendo nuestras circunstancias? ¿Qué estamos viendo? ¿Por qué falló Israel con Dios? Por no ver a Dios, ¿verdad? Por ver los obstáculos. Les voy a poner un ejemplo. Otro, ¿verdad? Nada más. Víctor, ¿puedes pasar, por favor? Bueno, me voy a poner aquí enfrente de Víctor y le voy a preguntar, a ver, orilla a la orilla, a ver, ¿qué estás viendo? No, a mí no me veas. ¿Qué estás viendo? A ver, ¿me permiten? A ver. Una pared. ¿Cómo? Bueno. Una pared. Les voy a traducir lo que dijo. Una pared. ¿Es correcto lo que está viendo? ¿Sí? ¿Está viendo la pared? ¿Me creerías si yo te dijera que estoy viendo 3 puertas? ¿Sí? Dice que sí. Bueno, ¿cuál es el problema? Gracias, Vic. Gracias. ¿Cuál es el problema? Que en lugar de estar viendo la perspectiva de Dios, estamos viendo las cosas desde nuestro punto de vista. Desde nuestro punto de vista, ¿es correcto que esté viendo la pared? Pues sí, está viendo la pared. Pero ¿qué es lo que debemos de ver? Las cosas, ¿cómo debemos de ver las cosas? Desde el punto de vista de quién? De Dios, ¿no? ¿Por qué yo estaba viendo las puertas? ¿Porque soy mejor que Él o...? No. Simple y sencillamente era cuestión de ubicación. Pero con Dios podemos ver las salidas si vemos las cosas desde el punto de vista de Dios, ¿o no? Cuando estamos viendo los problemas, lo que queremos hacer es regresarnos a ser ladrillos, ¿no? ¿Y para qué sirven los ladrillos? Para hacer más paredes. Entonces, por eso es que muchas veces no salimos de nuestros problemas, porque no vemos las cosas como Dios las ve y seguimos edificando más paredes. Como ven. En medio de nuestros problemas, para ver una salida necesitamos verlos desde la perspectiva de Dios. Y eso significa ver las cosas como Dios las ve. Pero para ver las cosas como Dios las ve, ¿qué creen?
no solamente tenemos que creer en que Dios existe, sino que debemos de hacerlo nuestro Señor y nuestro Salvador. Para poder ver las cosas como Dios las ve, tenemos que creerle, no solamente creer que existe. Y Él tiene que formar parte de nuestras vidas. Si no, pues no es posible, ¿verdad? ¿Cómo podemos ver las cosas desde la perspectiva de Dios? Estando junto a Él, estando con Él. Pero si no estamos con Él, no podemos ver las cosas, ni vamos a poder ver una salida, ¿verdad? Entonces, Dios envió a Moisés a sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, pero también envió a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué envió a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros? Para salvarnos. ¿De dónde? A lo mejor dirían, si yo no estoy en Egipto, estoy en Joco. No, pero debido a nuestras rebeliones en contra de Dios, ¿qué merecíamos? El infierno. Se oyó feo, ¿verdad? Pero es lo que merecíamos. Queremos ver la perspectiva de Dios, queremos ver las cosas como Dios las ve, tenemos que verlas desde donde Dios está. Y no es posible verlas si no es Él, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, Romanos 3:10, ¿qué dice? Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Venenos de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Todos nosotros pecamos, ¿verdad? En cierta forma, o en otra tal vez diríamos, no, pero es que yo no he matado a nadie. Bueno, a lo mejor porque no se te presentó la oportunidad, pero a lo mejor si lo hubieras tenido, si lo hubieras hecho, ¿no? Sin embargo, necesitaremos salvación. Yo sentía, por ejemplo, antes de conocer al Señor, que era una persona tranquila. Sin embargo, había en mi corazón una inquietud. Yo sabía que no tenía paz con Dios. No tenía paz con Dios. Y aunque yo, según cumplía con los ritos que se marcaban en lo que en ese tiempo yo creía, no llegaba a esa paz. Necesitaba el perdón de Dios. Necesitaba el perdón de Dios. Dice aquí la palabra, dice, no hay justo ni aún uno, ¿no? Sin Cristo, ¿cuántos justos puede haber? Ninguno, ¿verdad? Ninguno. Romanos 3:23 vemos que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos éramos justos sin conocer a Cristo? Ninguno, ¿no? ¿Cuál es la esencia del pecado? En sí es la rebelión en contra de la autoridad divina. Entonces, por eso es que aún los niños, ¿no? Aún los niños necesitan entender eso. Necesitan entender que necesitan un Salvador. Pero no puede haber un Salvador sin que sea Señor, ¿verdad?
Entonces, no podemos decirle al Señor, te amo, sin entender lo que para Él significa amarlo. Juan 14:15. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿No están serios? Bueno. Juan 14:15. Dicen, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Esa es la forma en que el Señor entiende el hecho de que lo amemos. Yo le puedo decir a Dios, te amo, pero si no obedezco sus mandamientos, a lo mejor nada más lo estoy queriendo, ¿verdad? O nada más le tengo cariño, pero amor, no, ¿verdad? Entonces, vamos rápidamente a Mateo 4:17. Mateo 4:17. Estoy hablando lento para que extenderme un poquito porque ya se me está acabando lo que les iba a decir. Pero bueno. Mateo 4:17. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, por un lado nos dice que si lo amamos, ¿qué? Obedezcamos, ¿verdad? Sus mandamientos. Y aquí, ¿qué nos está diciendo? ¿Nos está dando una sugerencia? ¿O qué? ¿Qué nos está dando? Una orden, ¿no? ¿Cuál es? Arrepentimiento, ¿verdad? Si me permiten, estaba pensando y dije, bueno, ¿cómo puedo ilustrar el arrepentimiento? Bueno, por ejemplo, ¿qué hacía Israel en Egipto? Ladrillos, ¿no? Eso era lo que el faraón los ponía a hacer, ladrillos. ¿Qué debían hacer cuando los sacó Dios de Egipto? Caminar hacia la tierra prometida, ¿verdad? Caminar hacia donde Dios había dispuesto. Entonces, arrepentimiento es darnos la vuelta y seguir en otro camino. Pero bueno, para que nos vayamos con una ilustración, dejar de ser ladrillos para Egipto, ¿verdad? ¿Cómo te salen tus ladrillos cuando estabas sin Cristo? Perdón. Bueno. Para que Jesucristo sea Señor sobre nuestras vidas, ¿por dónde tenemos que empezar? Por obedecerle. Y el primer mandamiento, bueno, que lo primero que habla el Señor en su predicación es que nos arrepintamos, ¿verdad? A la manera de Dios, ¿cómo es el arrepentimiento? Entonces, dejar de hacer lo que hacíamos antes y hacer ahora su voluntad. ¿Cuál sería en este momento? Podemos decir lo que Dios quiere que hagamos. Que nos amemos unos a otros, que perdonemos. ¿Qué más? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? Pero es parte de nuestra obediencia.
es parte de nuestra obediencia. Fíjense, vamos a ver 2 de Pedro 3:9. 2 de Pedro 3:9. Dios nos muestra nuestra condición de pecado, pero también nos muestra su disposición para salvarnos. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Verdad? ¿Por qué necesitamos entonces un Salvador? Bueno, la Biblia nos habla, nos dice que hemos pecado. El hombre pecó desde el momento en que Adán desobedeció a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la orden que Dios le había dado a Adán? De no comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. Y a lo mejor tú preguntas, bueno, eso lo hizo Adán, ¿y yo qué culpa tengo? Bueno, ¿has oído hablar acerca de la imputación del pecado? ¿Qué significa? Significa que el pecado de Adán nos fue pasado a nosotros. Te voy a poner un ejemplo rápido acerca de esto. Algunos de ustedes, yo creo que todos, nos hemos subido a un micro que se pase un alto, ¿sí? Y bueno, ¿quién se pasó el alto? El chofer, ¿no? Él venía manejando. Pero nada más se pasó el alto el chofer. ¿Quién venía en el micro? No nos bajó antes, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que pasó con Adán. Él cometió el pecado, pero nosotros estábamos también representados en él. Entonces, ¿pecamos nosotros también? Sí, ¿verdad? Por eso es que heredamos esa naturaleza pecaminosa de andarnos también pasando los altos. Pero Jesucristo vino a morir por nosotros precisamente para romper con esa naturaleza de pecado, para darnos una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Cuál era la paga del pecado? Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5:8. Romanos 5:8. A pesar de que éramos pecadores, ¿qué hizo Dios? Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Merecíamos que Él muriera por nosotros? No, ¿verdad? Sin embargo, Dios lo hizo por amor. Nos muestra nuestro pecado, pero también nos muestra su misericordia. Juan 3:16. Juan 3:16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Dios nos muestra nuestra condición de pecado, pero también nos muestra su amor hacia nosotros. Yo sé que hay personas aquí que tal vez han escuchado hablar de Jesucristo, saben que Él murió por nosotros en la cruz, pero no han hecho un compromiso con Él de aceptar ese sacrificio que Él hizo, que tal vez consideran que no han hecho nada malo. Sin embargo, lo que la palabra de Dios nos dice es que todos hemos pecado, y por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y ahora nada más hay una respuesta para nuestra eternidad, que es el recibir a Cristo en nuestros corazones, el recibir ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, el reconocer que por nosotros Él murió en la cruz, el reconocer que por lo que nosotros hicimos Él tomó ese lugar. Y yo sé que hay personas en esta noche que vienen por primera vez. Yo te quiero invitar a que dejes de hacer ladrillos, a que dejes la vida pasada que no ha dejado nada, y que reconozcas en tu corazón que necesitas de la salvación que Dios proveyó para nosotros en la cruz a través de su Hijo Jesucristo. Si tú quieres recibir a Jesucristo en tu corazón, reconocer que por tu maldad Él murió por nosotros, yo te quiero invitar a que te pongas de pie para que hagamos una oración y le entreguemos nuestra vida a Él. Israel era su pueblo y sigue siendo su pueblo. Nosotros podemos ser parte de la familia de Dios si estamos dispuestos a entender que estábamos perdidos y que sin Cristo no podemos tener ese acceso delante de Dios, delante del Padre. Yo te quiero invitar en esta noche, si tú vienes por primera vez o si tú nunca has hecho esta oración, que te pongas de pie para que la hagamos, para que le pidamos a Dios que nos perdone por esos pecados que cometimos, que llevaron a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Si tú quieres hacer esta oración, ponte de pie, por favor, y vamos a hacerlo. Gracias. Gracias. A lo mejor tú te sientes como yo, a lo mejor piensas como yo pensaba, que yo no era una mala persona. Sin embargo, yo sé que en tu corazón hay esa necesidad de tener paz con Dios, y la única forma de hacerlo es a través de Jesucristo. Y vamos a orar. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Vamos a hacer una oración con voz audible. Yo quisiera que todos los acompañáramos haciendo esta oración, diciéndole a Dios: Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que debido a mis rebeliones en contra tuya merecía el fuego eterno, que no soy tan bueno como pensaba. Sin embargo, reconozco que tú sí eres bueno, y que a pesar de haber pecado, tú mostraste tu amor hacia mí, enviando a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz. Por eso, Señor, en esta noche yo quiero reconocer
mi condición de pecado, pero también reconocer a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, reconociendo lo que implica el hecho de que Él sea mi Señor, de que seas mi Señor y mi Salvador. Yo te doy gracias por amarme tanto, y te doy gracias por darme la oportunidad de tener una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Quiero pedirles un favor. No se sienten ustedes que acaban de hacer esta oración. Permítanme. Bueno, si volteamos en mi mano hacia su lado derecho, van a ver un letrero que dice bienvenidos. Yo quisiera invitarlos a ustedes y a las personas que los invitaron o que los trajeron, que los acompañen y pasen para que les den una porción de las Escrituras y les hagan otras invitaciones. La persona que los acompañó, pueden salir con ellos, acompañarlos, para que también ustedes se involucren en el crecimiento de las personas que acaban de recibir a Jesucristo. Gracias a Dios por sus vidas, y pues bienvenidos a la familia de Dios. Bueno, no alcanzo a ver el reloj, no traigo mis lentes, pero bueno, si les preguntan de qué se trató la conferencia, a lo mejor no se van a acordar, suele pasar, ¿no? Pero bueno, si alguien necesita un recordatorio, puede llevarse el ladrillo. Y si les preguntan, bueno, ¿qué dijeron? Que dejes de ser ladrillo, ¿verdad? ¿Ok? Bueno. Que Dios los bendiga. Gracias. Tú eres la gloria de la majestad del Rey. Nada se compara a ti. Dile. Tú eres la gloria de la majestad del Rey. Nada se compara a ti. Una vez más, dile. Tú eres la gloria de la majestad del Rey. Y nada se compara a ti. Oh, tú eres la gloria de la majestad del Rey. Y nada se compara a ti. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Tú eres Señor. Y te alabamos hoy a ti, oh Rey. Y tú eres mi Dios. Tú eres Señor. Y te alabamos hoy a ti, oh Rey. Tú eres la gloria de la majestad del Rey. Y nada se compara a ti. Una última vez, dile. Tú eres la gloria de la majestad del Rey. Y nada se compara a ti. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Y tú eres Señor. Y te alabamos hoy a ti, oh Rey. Y tú eres mi Dios. Tú eres Señor. Y te alabamos hoy a ti, oh
dile. Tú eres la gloria del majestad del Rey. Nada se compara.